Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 60 al 63. Río Missouri. Durante la primera semana de agosto de 1831, los élderes que viajaron a Missouri asistieron a una conferencia de la iglesia y participaron en la dedicación de la tierra de Sión como el lugar en el que se edificaría el templo. Una vez que completaron su obra, muchos de los élderes deseaban regresar a Kirtland, Ohio. Los élderes preguntaron al profeta José Smith lo que debían hacer, y él recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 60. En esta revelación, se indicó a los misioneros que regresaban, que viajaran por el río Missouri hacia el este, hasta Saint Louis. Desde allí, José y Sidney Rigdon debían dirigirse rápidamente a Cincinnati, Ohio, para predicar, mientras que el resto debía viajar de dos en dos, y predicar la palabra, no con prisa, entre las congregaciones de los impíos. El 8 de agosto se subieron a canoas en dirección a Saint Louis. El río Missouri era muy conocido por la dificultad de navegar por él. Los capitanes de los barcos de vapor temían los troncos de los aserraderos, o los árboles caídos al río, que con frecuencia hundían sus barcos. Los élderes contarían posteriormente a Elizabeth Mars, que la agitada corriente del río parecía estar rabiosa, como si la hubieran maldecido. Fue difícil navegar el río debido a los muchos árboles caídos que estaban sumergidos en el río. Durante los primeros días del viaje surgió un conflicto en el grupo y los sentimientos de discordia permanecieron por un tiempo. El agotamiento, el calor y el traicionero río Missouri los tenían con los nervios crispados. En su tercer día de navegación, algunas de las canoas se quedaron atrapadas entre los troncos de los aserraderos, que amenazaban con hundir las canoas y poner en peligro la vida de quienes no sabían nadar. Después de llegar sanos y salvos a la orilla, siguieron con las quejas. Aunque era muy capaz de crear contención por él mismo, Esdras la toleraba muy poco en los demás. Posteriormente, comentó con sarcasmo: estos son los líderes de la iglesia, la única iglesia en la tierra que el Señor aprueba. A instancias del profeta, el grupo acampó en las orillas del río Missouri en un lugar llamado el Recodo de McIlvaine. Una vez que salieron del río para acampar, William W. Phelps vio a plena luz del día al destructor, con sus poderes más aterradores, cabalgando sobre las aguas. Esa noche, los integrantes del grupo hablaron sobre sus dificultades, resolvieron los sentimientos de contención y se perdonaron unos a otros. José Smith recibió otra revelación a la mañana siguiente a orillas del río, en la que se les advertía del peligro de las aguas, pero en la que se decía: a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Seguir o volver. El 13 de agosto de 1831, el profeta José Smith y los élderes siguieron el viaje por tierra a Kirtland, Ohio. Se encontraron con Hyrum Smith, John Murdock, Harvey Whitlock y David Whitmer en Chariton, Missouri. Esos élderes todavía no habían llegado a Independence, Missouri, en parte porque habían estado predicando el evangelio por el camino, y en parte porque la enfermedad de John Murdock había retrasado el viaje. Más adelante José Smith recordó que tras los saludos gozosos con los que los hermanos se recibieron, se le dio la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 62. Esdras, por el contrario, decidió volver lo antes posible en lugar de predicar por el camino, de acuerdo con la revelación anterior. Él y algunos de sus compañeros recorrieron el resto del camino hasta Ohio en barco y en carruaje. Si las experiencias de Esdras durante el viaje a Missouri le llevaron a apartarse de la iglesia, las experiencias de Isaac Morley le hicieron acercarse más a ella. Durante el viaje, Morley compartió, evidentemente, y al menos en cierta medida, el cinismo de Esdras. Durante el verano y el otoño de 1831, algunos miembros de la iglesia perdieron la fe en el evangelio restaurado, y hablaron públicamente en contra del profeta José Smith. Dos críticos que eran particularmente vehementes apostataron, y en septiembre y octubre de 1831, comenzaron a publicar material antimormón en periódicos. Uno de los críticos era Esdras, un expredicador metodista que se había unido a la iglesia a principios de 1831, después de leer el libro de Mormón, de conocer a José Smith y de ser testigo cuando el profeta sanó el brazo lisiado de Alice Johnson. Después de su bautismo, Esdras fue ordenado sumo sacerdote y llamado a servir en una misión en Missouri.
Él esperaba convertir a muchos mostrando grandes señales y realizando milagros. Sin embargo, tras predicar por un breve tiempo y no ver los resultados que esperaba, Bu se apartó y se convirtió en apóstata. Simon Schreider. El otro crítico era Simon Schreider, quien conoció la iglesia por medio de S. Bus. Schreider viajó a Kirtland, Ohio, para investigar la iglesia, y mientras estaba allí escuchó a un miembro de la iglesia predecir un terremoto en China. Unas semanas más tarde, en abril de 1831, Simmons leyó un reportaje en el periódico de un terremoto destructivo en Pekín, China, y consideró que había sido testigo de una profecía milagrosa. Fue bautizado al poco tiempo, pero solo unos meses después se manifestó abiertamente en contra de la iglesia. Las instrucciones que están registradas en Doctrina y Convenio 63 sobre aquellos que buscan señales, ayudan a aclarar que aun cuando los santos de los últimos días deben buscar dones espirituales, no deben buscar señales para satisfacer una curiosidad, para convencer a los demás de la verdad, ni para apoyar su propia fe. Más bien, las señales y los milagros son el resultado de la fe en Jesucristo en combinación con la voluntad de Dios. Otros asuntos. Cuando el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia regresaron a Ohio de Missouri el 27 de agosto de 1831, anunciaron a los miembros de la iglesia allí que el Señor había señalado el condado de Jackson, Missouri, como la ubicación de la ciudad de Sión. El profeta escribió: En esos días de la infancia de la iglesia, había un gran anhelo de recibir la palabra del Señor concerniente a todo asunto que de alguna manera se relacionara con nuestra salvación. Y por ser la tierra de Sión, el objeto temporal más importante del momento ante nosotros, le pedí al Señor más información sobre el recogimiento de los santos, la compra de terrenos y otros asuntos. El 30 de agosto, en respuesta a su petición, José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 63. Los otros asuntos sobre los cuales el profeta pidió información, es posible que se relacionaran con su preocupación por varios miembros de la iglesia en Ohio, que habían cometido pecados graves y que se habían apartado mientras él y otros líderes habían estado en Missouri. La revelación ayudó a aclarar que solo los que eran fieles seguidores de Jesucristo habían de ir a ayudar a establecer Sión en Missouri. Sin prisa. A fin de mantener un orden entre los santos que se congregarían en Sión, los líderes de la iglesia requirieron que aquellos en Ohio que desearan ir a Missouri obtuvieran un certificado emitido por la iglesia antes de emigrar y participar en la ley de consagración en Missouri. No obstante, muchos miembros entusiastas hicieron caso omiso de la instrucción y partieron a Missouri en grandes números, sin que hubiera un lugar para ellos aún preparado. Esta situación provocó el disgusto de los viejos moradores de Missouri. Doctrina y Convenio 63 ayudó a enseñar a los santos que aun cuando toda la tierra pertenece al Señor, los santos de todos modos tenían que comprar las tierras en las que el Señor les había mandado edificar la ciudad de Sión. Esa compra fue necesaria para que los santos tuvieran posesión legal de la tierra y para evitar contenciones en el futuro. Granja Morley. El Señor mandó a los santos que estaban viviendo en la granja de Isaac Morley, incluso a José y a Emma Smith, que hicieran los arreglos necesarios para mudarse. Cuando Isaac Morley fue llamado en junio de 1831 a servir una misión en Missouri, a su cuñado, Titus Billings se lo puso a cargo de la propiedad. Se mandó a Titus vender el terreno y utilizar las ganancias para ir a Missouri y ayudar a otros a hacer lo mismo. Debido a la necesidad de mudarse, José y Emma Smith recibieron una invitación de John y Alice Johnson de trasladarse a su granja en Hiram, Ohio, a unos 48 kilómetros al sureste de Kirtland. Al poco tiempo, la familia Rigdon también se mudó a una casa de troncos en Hiram. Por supuesto, las familias del profeta y de Sidney Rigdon habrían estado preocupadas por sus necesidades temporales cuando se enteraron de que perderían su hogar en la granja del hermano Morley. El Señor procuró calmar sus preocupaciones al recordarles que serían guiados por el Espíritu cuando clamaran a Dios en oración y que mediante su paciencia serían bendecidos. En la revelación recibida el 11 de septiembre, el Señor explicó que había ordenado la venta de la granja para que Isaac Morley no fuera tentado más de lo que podía resistir. Isaac y Lucy Morley se sacrificaron de buena gana.
En octubre de 1831, Titus Billing vendió una gran parte de la granja de los Morley. Morley se llevó a su familia de regreso a Independence, tal como se le había mandado, y se puso a trabajar de nuevo para establecer los cimientos de la ciudad del templo. Después de haber superado sus dudas, sirvió como obispo y patriarca. Falleció en Utah en 1865. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.